Plan de mejoramiento. ¿Qué es el plan de mejoramiento? El plan de mejoramiento es un conjunto de acciones propuestas para mejorar el servicio al reducir o eliminar los problemas identificados en las unidades de atención. Pasos a seguir para la elaboración del plan de mejoras. Primero, identificar el área de mejora. Saber cuál es el área o las áreas que necesitan ser organizadas o mejoradas. Conocer sus debilidades y fortalezas. Algunas fortalezas que pueden tener las empresas son ser coherente con sus objetivos, contar con la documentación requerida. Algunas debilidades pueden ser no tener actualizada la información en forma sistemática o periódica y que no exista una estructura definida del responsable de cada área. Detectar las principales causas del problema. Conocer las causas que están generando el problema. Existen múltiples herramientas metodológicas para su identificación. Entre otras, cabe destacar el diagrama de espina, diagrama de Pareto, casa de la calidad, tormenta de ideas. Formular el objetivo. Una vez se han identificado las principales áreas de mejora y se conocen las causas del problema, se han de formular los objetivos y fijar el periodo de tiempo para su consecución. Por lo tanto, al redactarlos se debe tener en cuenta que han de expresar de manera inequívoca el resultado que se pretende lograr en el plan de mejoras. Deben ser concretos y estar redactados con claridad. Asimismo, deben cumplir las siguientes características: ser realista, que se pueda cumplir, acotados, esto hace énfasis al periodo de tiempo para su cumplimiento, flexibles, que se puedan modificar ante contingencias no previstas sin apartarse del enfoque inicial, comprensibles, que se da a entender qué es lo que se pretende conseguir, obligatorios, existir voluntad de alcanzarlos haciendo lo necesario para su consecución. Seleccionar las acciones de mejora. Ya conociendo el problema, sus causas y el objetivo fijado, entonces se procede a hacer una evaluación para llevar a cabo nuestro proceso de mejora. Realizar una planificación. Elaboramos un plan estratégico que nos ayude a desarrollar e implantar nuevas estrategias para poder llevar a cabo nuestro plan de mejoras. Llevar a cabo un seguimiento. Llevar un control de todo lo realizado y de los cambios que se hicieron para mejorar las áreas que lo necesitaban y continuar con la elaboración del plan y cumplir con lo que allí quedó contemplado. Objetivo del plan de mejoramiento. Su principal objetivo es promover que los procesos internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente y transparente, para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. Los objetivos se pueden clasificar en infinitivo. Son los objetivos claros y concisos que nos permiten tener claridad al momento de establecer las tácticas para cumplir un plan de mejora. Medible es aquel que se puede cuantificar, que permite medir los resultados en forma numérica, ya sea en porcentaje o una cifra absoluta. Realizable son los objetivos que se pueden alcanzar. Los objetivos no son solo deseos, son sobre todo fines establecidos para que se alcancen mediante una acción estratégica pertinente. Por eso, antes de obsesionarse con un objetivo ideal y lejano, se debe ir paso a paso con el fin de conseguir objetivos específicos a corto y mediano plazo. Apunte hacia resultados concretos, dónde queremos llegar y qué queremos lograr. Elementos de un plan de mejoramiento. Encontramos entonces los siguientes elementos. El responsable es la persona a la que se le encomienda la tarea de diseñar las actuaciones, ocuparse de su seguimiento, vigilar el cumplimiento de los plazos, etc. Los recursos
son los medios que se disponen para desarrollar una actuación. Puede tratarse de documentación, normativas, bibliografías, esquema de trabajo, etc. Procedimiento de trabajo. Es la manera en que se va a desarrollar la actuación prevista. Debe especificar, por ejemplo, en qué momento se va a realizar esta actuación, qué metodología de trabajo se va a seguir. Calendario. Precisa cuánto tiempo se va a dedicar a una actuación o a cada fase de ella. Puede incluir también momentos de seguimiento de las actuaciones. Ejecución. Una vez puesta en marcha el plan de mejoramiento, se establece un periodo de seguimiento y cuando sea aplicable la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, informar sobre los resultados. Una vez se midan los procesos y en el caso de que los resultados no se ajusten a lo planificado, se ejecutarán las correcciones y las modificaciones necesarias y por otro lado se toman las decisiones pertinentes para mejorar continuamente en el desarrollo de los procesos. El ciclo de mejora no tiene fin y es constante, lo que permite determinar las acciones concretas para seguir mejorando. La finalidad es cumplir los requisitos de la organización y de sus partes interesadas. Los indicadores. ¿Qué es un indicador? Es un dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. Esta información sirve para conocer las características y la intensidad de un hecho para determinar su evolución futura. Un plan de mejora sin indicadores es un plan a la deriva, ya que solo unos indicadores bien definidos permiten comprobar si se han alcanzado los objetivos. Para ser efectivos, los indicadores deben ser precisos y unívocos, no ambiguos, relevantes, fácilmente comprensibles, estables a lo largo del tiempo. ¿Para qué sirven los indicadores? Sirve para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, una magnitud o un criterio que tiene significado para quien lo analiza. Los indicadores se utilizan en diversos ámbitos. Para la toma de decisiones, lo que no se mide no se controla, si no se controla no se dirige, si no se dirige no se puede mejorar. Tipos de indicadores. Los indicadores, también llamados medidas, son el medio que tenemos para visualizar si estamos cumpliendo o no los objetivos estratégicos. Encontramos entre los tipos de indicadores el indicador de medición, que es el que define la forma como se obtienen y conforman los datos, los sitios y momentos donde deben hacerse las mediciones, los medios con los cuales hacer las medidas, quiénes hacen las lecturas y cuál es el procedimiento de obtención de las muestras. Clasificación de indicadores por medición. Encontramos los indicadores cuantitativos y los indicadores cualitativos. Los indicadores cuantitativos son una representación numérica de un proceso, evento o fenómeno que se analiza. Dan respuestas a preguntas de cantidad, cuánto, cada cuánto y con qué frecuencia. Los indicadores cualitativos, estos no muestran una medida numérica como tal. Con ellos se consigue demostrar, describir o medir algo que ha sucedido. Por lo general, están basados en encuestas, entrevistas, percepciones orientadas a responder preguntas de cuándo, quién, dónde, cómo y por qué. Indicadores por nivel de intervención. Es la relación entre los insumos, los resultados y los impactos. Tratan de medir en cuánto se acerca a las metas esperadas con los insumos disponibles. Clases de indicadores por nivel de intervención. Aquí encontramos los indicadores de impacto,
que son los que se enfocan en medir el cambio o comportamiento generado y se enfocan a largo plazo. Los indicadores de resultado, que son los que miden la salida de procesos determinados, si el objetivo se alcanzó o no. Un ejemplo de este indicador sería la percepción del servicio al cliente. Los indicadores de procesos es el que muestra cómo se están haciendo las actividades. Un ejemplo de este indicador sería el número de capacitaciones realizadas. Indicadores de insumos se enfocan en medir los recursos disponibles y su utilización. Un ejemplo de este indicador sería el gasto en recursos administrativos. Tipos de indicadores por nivel jerárquico. Aquí encontramos los indicadores de gestión y los indicadores estratégicos. Los indicadores de gestión miden la relación entre los insumos y los procesos, lo que permite analizar el comportamiento y desempeño con una vista de procesos. Aunque se usan cuando se da inicio al cronograma, se generan en la etapa de planeación, cuando para cada situación planteada se programan tareas, actividades y recursos físicos, financieros, así como talento humano. Son cuantitativos y constituyen el primer eslabón en la cadena de intervención. Los indicadores estratégicos permiten hacer una evaluación de productos, efectos e impactos, es decir, la forma, método, técnica, propuesta, solución y alternativa. Estos elementos pertenecen al seguimiento y evaluación. Los indicadores estratégicos permiten medir los temas de mayor incidencia e impacto. Ahora encontramos los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. Son todas aquellas herramientas con las que cuenta una empresa para medir la evolución y el desempeño de sus procesos, tareas y grupos de trabajo. Es decir, están ligados a objetivos concretos, por lo general son de carácter cuantitativo. Es la clasificación más común derivada de los indicadores de gestión. Indicadores de eficacia. Miden la relación entre los objetivos a alcanzar y los conseguidos realmente. Este indicador mide lo que entregamos contra lo que se espera que logremos. Por ejemplo, las ventas proyectadas versus las ventas conseguidas. Los indicadores de eficiencia. Miden el rendimiento de recursos e insumos para conseguir los objetivos. Examinan el aprovechamiento de los recursos para lograr lo propuesto. Por ejemplo, el número de artículos fabricados por hora. Indicadores de efectividad. Mide tanto la eficiencia como la eficacia. Es la consecución de objetivos con el mayor aprovechamiento de recursos. ¿Cómo hacer un indicador? Bueno, aquí les voy a mostrar el paso a paso para hacer un indicador. Primero, tenemos que tener el nombre del indicador, el cual debe ser concreto y preciso, que es lo que queremos medir. El segundo paso son los objetivos, es el uso que le vamos a dar a la información que tenemos. Tercer paso, los niveles de referencia. Son los estándares de comparación de nuestros indicadores. Pueden ser programados, históricos, de tipo teórico y de comparación con la competencia. El cuarto paso es el dueño del proceso. Es a quien le corresponde actuar en cada momento frente a la información que se está suministrando respecto a las referencias seleccionadas. Tenemos los puntos de lectura. Son puntos o actividades del proceso en los cuales debe realizarse la medición. Y por último, tenemos la frecuencia, que es la periodicidad con la que se debe realizar la medición de tal manera que permita una toma de decisiones oportuna. Análisis e interpretación de los indicadores. Varían según el tipo de indicador y el contexto en el que se hace. Sin embargo, hay algo importante que debemos saber y son las tendencias.
La primera es la tendencia a la maximización. Significa que entre más grande es el resultado, es mucho mejor. Es decir, que el resultado debe crecer a través del tiempo. Un ejemplo de esta tendencia es el número de clientes de una empresa. La segunda es la tendencia a la minimización. Indica que el resultado entre más bajito es mejor, o sea, que debe bajar a través del tiempo. Ejemplo, una empresa en busca de la mejora continua puede plantearse unos indicadores decrecientes, como son las quejas y reclamos, que deberían ser cada vez menor. Y por último están los límites de seguridad, cuya interpretación se basa en que los resultados estén dentro de unos rangos. Por ejemplo, la temperatura de una maquinaria que no debería de pasar de 75 grados centígrados mientras esté funcionando. Analizando los indicadores, solo queda tomar las decisiones. Estas decisiones están encaminadas en corregir la desviación que existe entre lo planteado y el resultado de lo ejecutado. Para tomar estas decisiones es importante preguntarnos qué es lo que queremos hacer, por qué lo vamos a hacer, quién o quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo y dónde lo van a hacer. Estas preguntas nos ayudarán a plantear todas las acciones que nos permitirán corregir el resultado del indicador, en caso de que este resultado se haya alejado de la meta planificada. Este es el formato estándar para la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de mejoramiento. Se los voy a explicar brevemente. Los objetivos son los que definen claramente el resultado que se pretende alcanzar con las acciones de mejora que se ejecutarán. Las áreas de mejora son las áreas que son seleccionadas para incluirlas en el plan luego de analizar la importancia que tienen para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, la posibilidad de ejecutarlas y de obtener los recursos necesarios para su implementación y el impacto en los resultados de la gestión. Las metas representan el objetivo a alcanzar o el cambio deseado en un plazo determinado. Las actividades son las acciones que se llevan a cabo para resolver la debilidad o el área de mejora identificada. Responsable se refiere a la persona, unidad o equipo quienes corresponde o se le asigna la responsabilidad de ejecutar una o varias de las acciones de mejora. La ejecución se refiere a los recursos materiales, financieros, humanos, tecnológicos u otros que se van a necesitar y las alianzas que se pueden realizar. Los indicadores son los parámetros de medidas por medio de los cuales se determina el logro de la meta y los objetivos a partir de los resultados esperados. Pueden ser cuantitativos o cualitativos. El producto se refiere a los resultados concretos a alcanzar como consecuencia de la mejora. La fecha de inicio y fin, cada actividad o acción de mejora colocada en el plan debe quedar enmarcada dentro de una fecha de inicio de su ejecución y la fecha en que debe terminar. Esto es importante porque hay acciones que por su naturaleza podrán realizarse inmediatamente, pero hay otras de mayor complejidad y recursos que requerirán más tiempo para su realización. Los medios de verificación se refiere a los medios para verificar el cumplimiento de las actividades o indicadores, tales como documentos, sistemas, etc. Análisis riesgo de mercado. Es el riesgo de que el valor de un portafolio de inversión disminuya debido a cambios en valor de los factores de riesgo de mercados como son la tasa de interés y el tipo de cambio. Por ejemplo, si una empresa exporta al exterior, deberá establecerse una herramienta de cobertura ante las fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera. Principales riesgos de mercado. Los principales riesgos que se generan se pueden catalogar en las siguientes agregaciones, como son riesgo de tipo de interés,
Se le llama así porque son los riesgos que corren las operaciones financieras en razón a las variaciones de las tasas de interés. Riesgo de renta variable. Es un tipo de inversión formada por todos aquellos activos financieros en los que no está garantizada ni la devolución de capital invertido ni la rentabilidad del activo. Riesgo de tipo de cambio. Se produce por el movimiento en los tipos de cambio de las diferentes divisas en los que se tiene posición. Por ejemplo, el valor del dólar versus el valor del peso colombiano. El efecto cuánto. Este riesgo va de la mano al riesgo de tipo de cambio, por ejemplo, cuando hacemos negocios en divisas diferentes. Riesgo de spread de crédito. Es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contraparte de una transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras acordadas. Riesgo de volatilidad. Es la que mide la variación de los rangos de precios o fluctuaciones de los índices, indicadores de mercados y las acciones. Tipos de riesgo del mercado. Tenemos los riesgos cuantificables y los no cuantificables. Los riesgos cuantificables son riesgos que nos permiten anticipar y calcular cómo nos puede afectar en caso de que se materialicen. Los riesgos no cuantificables, estos riesgos no se pueden calcular fácilmente, son la deficiencia en los sistemas de información y en los controles internos de las entidades financieras. Surgen por errores en el procesamiento y en la liquidación de las operaciones. Existen varios tipos de riesgos cuantificables. Encontramos el riesgo de crédito, que es el riesgo que se corre en la eventualidad de que el deudor no pueda pagar su deuda. Este riesgo a su vez se divide en dos clases de riesgos, que son el riesgo de contraparte y el riesgo de emisor. El riesgo de contraparte es el riesgo que corremos cuando la contraparte pierde la capacidad de retribuirnos los activos que tienen custodia a cuenta nuestra. Y los riesgos de emisor, también conocido como riesgo de crédito, que es cuando el deudor no tiene cómo responder con sus obligaciones financieras. Riesgo de liquidez. Es la posibilidad de registrar pérdidas ante la imposibilidad de realizar operaciones a precios de mercado, debido a la baja frecuencia de negociación. Existen varios tipos de riesgos no cuantificables, como son el riesgo legal, riesgo operativo, riesgo reputacional y el riesgo estratégico. El riesgo legal se refiere a problemas, cambios o dificultades de tipo legal que afecta a los contratos financieros o la imposibilidad de exigir el cumplimiento del contrato. El riesgo operativo surge por los procesos inadecuados, fallas de personal, de tecnología, fraude o por eventos externos. Un ejemplo de ello sería cuando un inversionista quiere comprar 100 acciones de cierta empresa y al enviar la orden el operador se equivoca y escribe 1000 en lugar de 100. Riesgo reputacional. Es un impacto negativo en la reputación de una empresa. Es un riesgo que se deriva de la materialización de otro riesgo. El riesgo que más puede afectar en la reputación de una empresa es el riesgo operacional. Riesgo estratégico. Es todo evento que impacta directamente los objetivos estratégicos de una empresa. Provisión de inventario desde el punto de vista plan mejoramiento. ¿Qué es un inventario? Es todo lo que tenemos en existencia de tipo material sin procesar o transformar. ¿Qué es la provisión de inventario? La provisión protege al inventario de una empresa contra la obsolescencia, el desuso, los daños y el deterioro. Plan de mejoramiento en la provisión de inventarios. Es muy importante que las empresas tengan su inventario controlado, vigilado y ordenado.
dado a que de este depende el proveer y distribuir adecuadamente lo que se tiene, colocándolo a disposición en el momento indicado. El tener nuestro inventario organizado nos permite tener control de la mercancía y a su vez generar reportes de la situación económica de la empresa. Contar con un software completo que nos permita tener un control y buen manejo del inventario. A veces las empresas cuentan con esta herramienta, pero sin embargo este no es utilizado, por lo tanto se está desperdiciando una herramienta fundamental para el buen funcionamiento del establecimiento. La falta de cumplimiento en su totalidad de las políticas internas de la empresa direccionadas al inventario. Esto quiere decir que no se cumple la misión y visión de la empresa, no se tienen en cuenta las políticas establecidas. La falta de un líder. Esto quiere decir que los empleados no conocen las funciones que deben hacer en su área de trabajo y es por esto que existe la desubicación en la realización de su labor. No tener existencias de inventarios en el almacén. Cuando esto sucede, no podemos cumplir con la demanda de pedidos que nuestros clientes nos están solicitando. Provisión de cartera. Es la cartera que la empresa considera que probablemente no pueda cobrar y por tanto debe provisionar. ¿Qué es cartera? Son las deudas que los clientes tienen con la empresa y provienen de las ventas a crédito. ¿Para qué sirve la provisión de cartera? Sirve para proveer y conocer el riesgo de perder parte de lo que se ha vendido a crédito o fiado para también así actuar en consecuencia. ¿Y qué es el valor provisionado? Es el que reduce el valor de la cartera reconociendo esa cantidad como gasto, porque es un valor que muy probablemente no se pueda recuperar. Métodos para calcular la provisión de cartera. Encontramos dos métodos, el método de provisión individual y el método de provisión general. El método de provisión individual aplica sobre cada una de las ventas a crédito individualmente consideradas, es decir, sobre cada factura. Aquellas facturas que tengan más de un año de vencidas se les aplica una provisión de hasta el 33% anual. La provisión general es el método, en este método no se individualiza cada cliente ni cada factura, sino que se hace un resumen global según el periodo de mora. Rangos provisión general de cartera. Si la factura tiene de 3 hasta 6 meses de mora, se le realiza un porcentaje de provisión del 5%. Si la factura tiene de 6 hasta 12 meses de mora, se le realiza un porcentaje de provisión del 10%. Si la factura tiene más de 12 meses de mora, se le realiza un porcentaje de provisión del 15%. Plan de mejoramiento de la provisión de cartera. Cuando no tenemos en cuenta las políticas de cartera de la empresa y no gestionamos los cobros en el rango de tiempo establecidos, suele suceder que las cuentas por cobrar aumenten. Valorización de activos. El costo histórico de un activo está conformado por sus costos de adquisición o construcción, adiciones, mejoras y cualquier otra erogación necesaria para colocar el activo en condiciones de ser utilizado y por consiguiente de generar renta. El valor comercial es el valor de mercado del activo. Si decidiese venderse, es el valor por el cual se vendería el activo. Un ejemplo, supongamos una oficina cuyo valor en libros es de 50 millones de pesos. Pero por la construcción de un complejo médico al frente, su valor comercial se tasa en 80 millones de pesos. En este caso se representa una valorización de 30 millones de pesos. Métodos para valorizar activos. Tenemos el costo histórico de adquisición. Es el valor que se pagó por el bien. El costo de reposición consiste en valorizar los activos al valor que costaría reponer el mismo activo hoy día. Costo neto de realización
consiste en valorizar los activos al valor que se podrían vender hoy día menos los gastos necesarios para generar la venta. El valor presente de los flujos equivale al valor esperado de los flujos de caja traídos al valor presente. Plan de mejoramiento de la valorización de activos. Como todos sabemos, cuando solicitamos un crédito financiero, lo primero que nos solicitan es el estado de situación financiera de la empresa, y si en este nuestros activos pueden responder al crédito solicitado, lo más seguro es que el crédito sea aprobado. Depreciación y provisión de los activos. ¿Qué es depreciación? Cada activo sufre un desgaste según sus particularidades y del uso que se haga de él, por lo que unos activos se desgastarán más rápidos que otros y la depreciación debe reconocer ese efecto. Al existir la depreciación, se puede llevar al gasto o al estado de resultados el desgaste sufrido por los activos. En consecuencia, al existir un gasto, la utilidad se ve disminuida toda vez que la utilidad es resultado de restar a los ingresos, los gastos y costos. Por ejemplo, si un activo vale 120 millones de pesos y tiene una vida útil de 10 años, la depreciación anual sería 120 millones de pesos entre 10, esto es igual a 12 millones de pesos anuales. ¿Qué es la provisión de activos? Son obligaciones expresas o tácitas a largo plazo. Plan de mejoramiento de la depreciación y provisión de activos. Primero, tendríamos que realizar una lista de chequeo en el manejo de los activos. Esto quiere decir llevar un control de los activos de la empresa. Además de esto, identificar las fallas del sistema actual en el manejo de los activos. Esto sucede cuando no llevamos un control de cuándo se compró el activo y en qué fecha se les debe hacer los mantenimientos. La falta de conocimiento en teoría y custodia de los activos, además de la falta de concientización para asumir las responsabilidades del cuidado y manejo de los activos. Muchas veces no capacitamos al personal que va a manejar los activos fijos de la empresa, como las maquinarias, y estos no les dan el uso adecuado que éstas requieren. La falta de seguimiento permanente en el uso y deterioro de los activos. Lo que les decía anteriormente, por falta de conocimiento y capacitación le damos mal uso a los activos y es por este motivo que se pueden dañar con mucha más facilidad y por no tener un líder o supervisor que esté al pendiente de que se le dé el uso adecuado a los activos fijos de la empresa. Cuando el mantenimiento de los activos supera el valor estimado, dicha adición en el presupuesto debe ser autorizada por un superior. Muchas veces hacerle mantenimiento a los activos es costoso y la mayor parte de veces dependemos de que un superior autorice este mantenimiento y a veces este demora para autorizar y la maquinaria se sigue utilizando. Mantenimiento preventivo de los activos. A los activos se les debe hacer mantenimiento en las fechas establecidas en el cronograma de mantenimientos que cada activo debe tener para que éste pueda funcionar satisfactoriamente. Mantenimientos correctivos o reparación de activos. La mayor parte de las veces sucede que por la mala operación o manipulación del operador o a veces se podría presentar por bajas en los fluidos eléctricos. Deterioro de activos, tasa norma internacional pérdida. La NIC 36 establece los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Cuando esto sucede, la empresa debe reconocer una pérdida de deterioro. Los activos que están al alcance de la NIC 36 son propiedad, planta y equipo y activos intangibles. Los alcances de la NIC 36. La NIC 36 aplicará para la contabilización del deterioro del valor de todos los activos distintos de inventarios que encontramos en la NIC 2, activos surgidos de los contratos de construcción, los encontramos en la NIC 11,
los activos por impuestos diferidos, NIC 12, activos procedentes de beneficios a los empleados, la NIC 19, activos financieros dentro del alcance de la NIF 9, propiedades de inversión, NIC 40, los activos biológicos, que los encontramos en la NIC 41, costos de adquisición diferidos y activos intangibles derivados de los derechos contractuales de una aseguradora, los encontramos en la NIF 4, y los activos no corrientes mantenidos para la venta, estos se encuentran en la NIF 5. Plan de mejoramiento de deterioro de activos, norma internacional pérdida. Para la determinación del valor de uso, la NIC 36 exige que la empresa utilice, entre otras cosas, proyecciones de flujos de efectivo basadas en hipótesis fundamentadas y razonables que reflejen las condiciones de funcionamiento actuales del activo y representen la mayor estimación realizada por la gerencia del conjunto de condiciones económicas que operarán en el resto de la vida útil del activo. Valor adquisitivo de la moneda. Es la cantidad de bienes y servicios que pueden comprarse con cantidades fijas de una moneda. En el ámbito nacional, el poder adquisitivo se verá afectado por la inflación y en el ámbito internacional, por el tipo de cambio en la moneda nacional respecto al resto de monedas de otros países. Desmantelamiento, propiedad, planta y equipo. Al final de la vida útil de un activo, la entidad debe incurrir en un costo por desmontarlo y rehabilitar el lugar donde se encontraba. Los estándares internacionales señalan que tal costo debe reconocerse desde el momento de adquisición de dicho activo. Esto lo encontramos en la NIC 16. Un ejemplo, suponiendo que una entidad alquila un terreno por 10 años. Según el contrato, la entidad tiene permiso para construir un local comercial para vender sus productos en el plazo señalado, con la condición de entregar el lote en las mismas condiciones en las que estaba inicialmente. La entidad incurre en un costo por la construcción del lote, que debe incluirse en el costo de la propiedad, planta y equipo. Adicionalmente, debe estimar el costo de retirar el local al final del 10º año. Este costo debe traerse a valor presente y generar una provisión por desmantelamiento, que debe incluirse como mayor valor del activo. Finalmente, la entidad podrá amortizar esta provisión como un gasto de depreciación del activo. Castigo de cartera. Es el proceso contable o fiscal con el que nos referimos específicamente a provisión de cartera. El objetivo es dar constancia ante el Servicio de Impuestos Internos que se trata de una deuda incobrable o castigada. Adicionalmente, le damos a conocer los recursos de donde obtuvimos la información para llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias.